Cordial saludo. Hoy nos encontramos nuevamente en nuestro programa Un Café con el Director, parte de la estrategia comunicacional de la Corporación Empresarial Proaburra Norte y de nuestro programa y nuestra línea Infonorte. Hoy nos acompaña en nuestro café con el director, el doctor Álvaro Hincapié, presidente de ENCA de Colombia, y quisiéramos que todas las personas que nos siguen sepan quién es el doctor Álvaro Hincapié. Álvaro Hincapié Vélez es ingeniero electricista egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana con especialización en finanzas de la Universidad EAFIT. Ha desempeñado varias posiciones dentro de la compañía ENCA de Colombia y también ha participado en cargos directivos en otras empresas del sector industrial. Ha estado en juntas directivas de la ANDI, Seccional Antioquia, Coplásticos, Confama, Microplast, Leasing y Factoring Bancolombia. Y actualmente es presidente de ENCA de Colombia desde el año 2003. Realizó el seminario Tendencias de Sostenibilidad e Innovación para Modelos de Desarrollo Equitativo en la Universidad de Columbia en Nueva York. Asistió al programa internacional de altos ejecutivos CEOs Management desarrollado por Kellogg School en Chicago y participó en la misión de Innovación y Sostenibilidad en la región de Silicon Valley en California. Ha sido galardonado como Ejecutivo Emprendedor del Año EY 2019 y en el 2022 fue condecorado con el Premio al Empresario Colombiano del Año en la categoría Ave Fénix, reconocimiento otorgado por la Universidad del Rosario en alianza con las revistas Dinero y Semana. Él es Álvaro Hincapié Vélez. Doctor Álvaro, antes de iniciar, quisiéramos conocer un poco más qué es ENCA de Colombia, a qué se dedica ENCA en Colombia, qué hace ENCA de Colombia. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. ENCA de Colombia es una empresa que nace hace más de 60 años, con un enfoque en el sector textil. Se junta quien era en ese entonces el más grande en el mundo en fibras sintéticas, AkzoNobel, con compañías textileras en Colombia. Colombia fue un país supremamente fuerte en el sector textil. Entonces se juntaba quien mejor sabía hacer fibras sintéticas con quien requería esas materias primas para ese sector textil. Así nace Inc., con ese enfoque. Hoy hemos cambiado completamente el core del negocio. Desde el año 2007 surgió la idea de empezar a trabajar en lo que es la sostenibilidad y la economía circular. Inca cambia el core, pero no su esencia, porque al final nuestra esencia como ingenieros es coger unas materias primas y transformarlas. Y eso fue lo que empezó a hacer Enca, cambió su core hacia la sostenibilidad, y cogemos residuos, botellas, basura, y las transformamos para volver a convertirlas en materia prima. ¿Qué plantas tiene hoy? En los últimos años hemos montado 4 plantas, 2 plantas que cogen las botellas y las convierten de nuevo en materia prima para hacer botellas, lo que se llama botella. ¿Quiénes son sus clientes? Pues los principales embotelladores en Colombia y a nivel mundial. Cogemos también las botellas y los residuos que nos quedan en las plantas de botella y hacemos fibras, que llamamos ecofibras. Antes todos estos procesos, tanto la materia prima para hacer botellas como la materia prima para hacer fibras, lo que cogíamos era derivados del petróleo y los convertíamos en esas materias primas. Ahora cogemos basura, descomponemos la química de las botellas, la recomponemos y hacemos productos entonces desde las botellas. Entonces hacemos ecopet para hacer de nuevo otra botella o hacemos ecofibras. Esas ecofibras, ¿en qué se usan? Se usan en ropa de hogar o se usan en geotextiles. Cogemos botellas ámbar para hacer esos geotextiles que antes también se hacía con derivados del petróleo. Y el desperdicio que nos quedaba en estas 3 plantas, que eran las tapas y las etiquetas, hoy montamos una planta en donde las convertimos en poliolefinas y vendemos productos para el sector de polietileno y policropileno. Doctor Álvaro, yo le quiero hacer una pregunta. ENCA se ha convertido en una empresa referente en el mercado para muchas otras empresas en lo que se denomina economía circular. Y bien lo decía usted,
Hoy somos una empresa que viene trabajando permanentemente por la sostenibilidad a través del reciclaje, a través de esa economía circular. ¿Cómo han sido ese camino? Porque desde el año 1966 vienen trabajando ustedes desde textil, y hoy vienen dando una vuelta importante e irnos a reciclar, a recoger botellas para convertirlas en materia prima. ¿Cómo ha sido ese gran reto que ha tenido ENCA desde ese año que se fundó hasta hoy? Entonces, ha sido un camino bien bonito y un camino de aprendizaje porque lo que nos ha mostrado es que el mundo está en permanente evolución y transformación y si uno no tiene ese personal competente para adecuarse a esa evolución y a esa transformación va a ser muy difícil. Como decía antes, EICA nace en el año 64 con el enfoque de fabricar insumos para las empresas textiles. Llega a una posición bien alta porque se convierte en una de las 10 compañías más grandes que tiene Colombia, finales de los 80, principios de los 90. Pero empieza a haber un proceso de transformación en el mundo bien grande. Y es que a finales de los años 70 se empiezan a vencer las patentes para hacer fibras sintéticas. El sudeste asiático ve una oportunidad enorme de incursionar en ese sector porque es un sector altamente intensivo en mano de obra. Y entonces dicen, nos vamos a preparar para abastecer a las necesidades del sector textil en China. Pero en esa época no existía TikTok y no se dieron cuenta que China se estaba preparando para ser autosuficiente. Entonces el mundo se encuentra ante una sobrecapacidad enorme. Porque estaba antes la capacidad del sudeste asiático más los chinos dicen yo no necesito importar y el sudeste asiático tiene que salir a exportar ese producto al mundo. Esa sobrecapacidad los obligó a hacer mega devaluaciones hasta del 80% para poder ser competitivos y llegar a esos productos a Europa y América. ¿Qué pasa en el mundo? Se reconfigura completamente. Entonces, viniendo al caso de ENCA, pues en esos momentos empieza a llegar producto final al valor de lo que ENCA adquiría la materia prima, porque estaba completamente subsidiado y el país estaba devaluado. Imposible competir. En ese momento, ¿qué hacen las grandes economías? Europa, Estados Unidos, México, Brasil, pues ponen aranceles y se protege. Lo que está pasando hoy en el mundo con los carros eléctricos. Entonces se protegen para proteger sus industrias. Colombia se demora 2 años para proteger la industria textil en Colombia y en poner los aranceles y el sector textil se deprime completamente. Entonces ENCA, siendo una de las compañías más grandes que había en Colombia, entre las 10 primeras, se quiebra. Pensamos que a las compañías grandes no les pasa nada. No, sí. Se quiebra y tiene que acogerse a una ley de reestructuración. Cuando nos acogemos a una ley de reestructuración, la ley 550 de 1999, nos acogemos porque no tenemos capacidad de pagar la deuda. La deuda que tenía ENCA en ese momento era igual a las ventas y el EBITDA que tenía era negativo. O sea, imposibilidad de pagar la deuda, un endeudamiento neto infinito. Entonces, eso obligó a ENCA a hacer unos cambios trascendentales, fundamentales, en todos los ejes de la compañía, para poder reinventarse, para poder transformarse. Tuvimos equipos que se fueron a Asia, que estaban haciendo en Asia, que estaban haciendo en Europa, que estaban haciendo en América, nos juntamos, teníamos una matriz de más de 100 proyectos. Y tomamos una decisión en el 2007 de incursionar en el reciclaje. Eso es como un punto de quiebre que tuvo en su momento ENCAM y eso lo llevó a un tema de innovación, precisamente a buscar otras nuevas alternativas en el mundo, en el mercado, para lograr salir adelante y convertirse en un referente en economía circular como lo es hoy. Eso es más o menos lo que nos está contando el doctor Álvarez. Así es. Eso fue lo que le tocó hacer a ENCA porque nos dimos cuenta que en el sector textil no había oportunidad. ENCA tenía una capacidad y que era una de las compañías más grandes de Latinoamérica
y tenía una capacidad de enfilamiento de poliéster, por ejemplo, y nylon, tiene una capacidad de 24.000 toneladas al año. Había plantas en Asia con capacidad de 500.000 toneladas al mes. Imposible competir. Entonces Inca tenía que cambiar su core, tenía que tener la valentía, tenía que tener el personal competente para cambiar el core. Entonces empezamos a tocar todos los ejes y dijimos, vamos a reinventarnos, vamos a transformarnos. Lo que tenemos es un equipo humano supremamente competente. Vamos a partir de eso y empezamos a hacer transformaciones. Lo primero, Enca era una compañía que era de las que más dividendos pagaba en Colombia. Los mejores salarios era una de las compañías que mejores salarios tenía. Cuando uno salía como ingeniero, en ese momento a trabajar en el mercado colombiano había dos empresas que eran las más atractivas por la forma como uno se podía realizar profesionalmente y salarialmente era supremamente atractivo. Y eran Copetrol y a Enca, que le decían en ese momento Enca Petróleo. Entonces, teníamos que tener una transformación muy grave. Empezamos a bajar costos y gastos. A la fecha los costos y gastos se han bajado más de un 50%, lo que ya ha significado a la compañía más de 1.5 billones de pesos. ¿Eso qué hizo? Posibilidad de hacer inversiones. Entonces hemos hecho inversiones en los últimos años por más de 160 millones de dólares. Entonces hemos montado las 4 plantas de sostenibilidad y reciclaje, hemos hecho modernizaciones. Tuvimos la oportunidad en el año 2007, que eso es parte de innovación financiera, una compañía bajo ley 550 y salir a cotizar en bolsa. El hecho de salir a cotizar en bolsa nos permitió que parte de las acreencias se capitalizaran. Entonces pasaban de pagarse de ser un pasivo a ser patrimonio y se capitalizaron más del 70% de las deudas que se tenían en ese momento. Trabajamos mucho en un cambio cultural, porque por ahí dicen que los problemas de plata se arreglan con plata, pero en ECA requeríamos hacer un cambio cultural. ¿Y por qué un cambio cultural? Porque ECA, al ser una empresa supremamente boyante, rica, reconocida, casi que un monopolio aquí en Colombia, es muy fácil que empiece a salir la soberbia. Y teníamos que hacer un cambio cultural, porque no nos la sabíamos todas, porque teníamos que partir de la mitad. Entonces hicimos un cambio cultural donde trabajamos muy duro en primero tener personal competente, pero cuando hablo de personal competente, uno dice, ¿quién es más competente que Messi para jugar fútbol? Pero poco a jugar básquet. Así es. Entonces era el personal competente que requeríamos en la compañía. Y ese personal competente había que trabajarlo desde la selección del personal. Y en esa selección del personal tenía que ser mucho más importante los atributos de carácter de la persona, que las especializaciones y que el background que la persona tuviera. Doctor Álvaro, aquí le he entendido 3 elementos fundamentales que han sido clave en ese proceso de transformación. El talento humano, usted nos denominó ahora una expresión, esas finanzas innovadoras, y la cultura, que han sido esos elementos claves para transformar lo que hemos logrado avanzar en el territorio. Usted nos viene hablando en estos momentos de ese talento humano. Nos habla de que ese talento humano debe tener un carácter propio que se le debe impregnar más allá del título académico. Frente a este elemento importante que debe tener ese talento humano, ¿cómo lo ha transformado la empresa? Si lo han traído, lo han formado, le han generado esas capacidades también, porque yo creo que lo que usted nos referencia es muy importante para que otras empresas también lo tengan en cuenta, y es que el talento definitivamente, más allá del título, requiere unas capacidades o unas habilidades que den cuenta esa capacidad para poder acrecentar las empresas en el tiempo. Y eso yo creo que no solamente se adquiere en una universidad, sino también facilitar esos procesos de aprendizaje internos en las empresas. Si hemos aprendido que son cosas que se natan en la casa, si es, no en la universidad. Usted puede traer una persona de MIT, de Harvard, de donde quiera, con todos los títulos y el conocimiento.
pero si la persona no tiene esos atributos de carácter que sea integral, que sea ético, que sea transparente, que tenga responsabilidad por el trabajo, hace muy difícil. Entonces nosotros desde la selección del personal empezamos a mirar ese tipo de atributos y que son mucho más importantes en la selección del personal. Usted contrata a una persona que sea integral, que sea ética y no sabe de finanzas. Hay en universidades que le enseñan finanzas, pero no hay ninguna que le enseñe ética y que le enseñe transparencia. Entonces, ahí es donde nosotros decimos primero el quién El ser. y después el qué. O sea, ese tema que hemos hablado mucho y también lo hemos conversado con diferentes empresas, el ser, o sea, es desde los procesos de selección, quién es esa persona, ese ser. Y también nos han dicho los empresarios, nosotros les enseñamos el hacer. Así es. Entonces, eso lo trabajamos, para nosotros es fundamental esos procesos de selección, porque esas personas uno las puede capacitar en la empresa, las puede mandar a que se capaciten por fuera, pero tener esas personas con esos atributos de carácter, porque esas personas con esos atributos son los que pueden enfrentar un mundo cambiante. El segundo punto es el liderazgo. Es cuando tenemos personas en donde es primero el quién y después el qué. Son las personas que tienen que estar contratadas primero que definir la misión, la estrategia, la estructura organizacional. Ponga dos compañías completamente iguales en el mismo sector, con la misma estrategia, la misma visión, la misma misión, los mismos valores. Personas distintas, resultados distintos. Entonces, primero el quién y después el qué. Segundo, liderazgo. Pero liderazgo definido como liderazgo desde el ejemplo y definido como humildad, más una voluntad férrea y hacer lo que haya que hacer para sacar la compañía adelante, dentro de un marco de ética y transparencia. Y la humildad definida como carencia de. ¿Qué significa eso? Carencia de que no nos la sabemos todas, que lo que tenemos que aprender es a preguntar, pero a preguntar solo con el fin de entender, no con el fin de que la otra persona piense lo mismo que yo. Si yo le pregunto a usted, Cheto, ¿estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? La respuesta no le va a decir, tal que sí. Pero si yo hago una pregunta es, ¿yo qué tengo que entender de lo que usted me está diciendo? Entonces, solo con el fin de entender, porque cuando yo entiendo, puedo hacer la pregunta inteligente que me lleve a tener una discusión científica para tomar la mejor decisión. O sea, no te tira agendas guardadas. Entonces tengo personal competente, tengo un liderazgo de las personas desde el ejemplo, con unidad y con una voluntad férrea de tomar las decisiones que haya que tomar para poder sacar la compañía. Y el tercer punto, en nuestro concepto, es disciplina. Si no hay disciplina, no hay nada. Steve Jobs decía, la mitad de lo que separa a un empresario que tiene éxito con uno que no lo tiene, disciplina. Totalmente de acuerdo, doctor Álvaro. Y yo creo que las empresas empiezan a impregnar en todos los equipos de trabajo lo que usted nos dice, la cultura, de la disciplina, el carácter, y precisamente se van formando esas generaciones. Una vez escuché una frase de un expresidente de Ecopetrol que decía que la mejor manera de enseñar es a través del ejemplo. Y yo siempre he creído que las empresas van nutriendo esos equipos de trabajo, la cultura se va haciendo a través del ejemplo. Alguien decía también una vez que la cultura es aquello que los empleados hacen cuando el jefe no está. Entonces, también cómo se impregnan esos trabajos directamente. Doctor Álvaro, le quiero hacer una pregunta que está muy asociada a ese fortalecimiento que ustedes vienen haciendo también de unos sectores muy vulnerables en el territorio. Desde el tema del reciclaje se han venido fortaleciendo algunas organizaciones, empresas de lo que conocemos como recicladores, que también es ese trabajo mancomunado de ustedes para que ellos salgan adelante, no solamente desde la entrega del producto, sino también como familias o como empresas. ¿Cómo ha sido esa relación desde ENCA para atraer o para jalonar también este tipo de empresas y de sectores? Si ese ha sido el factor realmente fundamental en este proceso de transformación que la compañía ha venido haciendo. Porque
nos dimos a la tarea de montar a Ecover una filial nuestra, en donde es la que dueña y manejo de todo el recaudo de botellas a través de centros de acopio. Al final, ENCA de Colombia se vuelve un articulador. Aquí están los recicladores, nosotros somos unos transformadores y aquí están los embotelladores, los que cogen de la materia prima que nosotros les vendemos, hacen las botellas y las llenan con agua, con gaseosa, qué sé. Entonces, ENCA de Colombia tiene que funcionar es como un articulador. ¿Para poder qué? Para poder aumentar el recaudo con las necesidades que tienen los embotelladores. Entonces, ¿cómo hacemos esa articulación? Pues le cuento, cuando nosotros tomamos la decisión en el 2007 de montar la primera planta que se empezó a operar en el año 2009. El recaudo en Colombia de botellas de PET era del 2%. Del 2%. En el 2007. Hoy el recaudo de botellas de PET es del 39%. Y con una planta que montamos hace año y medio, pusimos en operación en 2023, aspiramos llegar, apenas tengamos esa planta a full capacidad, a unos niveles por encima del 45%. Ya vamos a estar en los mismos niveles que tiene Europa, que es de los pioneros en el mundo y de los más importantes en la ciudad. Las necesidades que tienen las plantas hoy por hoy son de 6 millones de botellas cada día. Por eso nos hemos convertido en una de las plantas más grandes del mundo de botella a botella. Entonces, esa articulación que hace ENCA de Colombia, a ver cuáles son las necesidades que tienen los recicladores para poder aumentar el recaudo y juntarlos a todos, ha sido bien importante. Nosotros hemos tenido proyectos y programas que hemos hecho. Por ejemplo, nos hemos ido para la costa y decimos, vamos a aumentar el recaudo en la costa un 30%. Juntamos a la competencia, se juntan PepsiCo, se junta Postobón, se junta Bavaria, Coca-Cola, incluso Tetra Pak. Juntamos todos, se pone una plata y decimos, vamos a dotar los recicladores de motocarros, vamos a darles uniformes, vamos a darles herramientas, vamos a poner centros de acopio, que tengan montacargas, vamos a dotarlos para poder aumentar. Y nos ponemos metas en ese entonces fue un 30%, el recaudo se aumentó muy por encima de eso. Entonces, en este caso es ser articuladores de unos recicladores y de unos embotelladores. Y a la vez también apostarle a esa sostenibilidad ambiental. Por lo que están diciendo, cuando hacen esa recuperación en el territorio, recoger esas botellas y hacer que cada vez menos botellas o menos Tetra Pak llegue a los rellenos sanitarios, que es una apuesta muy importante. Hace unos días estuvimos en una conversación dada cómo lograr que menos residuos lleguen a los rellenos y como una alternativa de recuperar esa botella PET, cómo recuperar ese Tetra Pak, se vuelve una alternativa para que no llegue a ser parte más de los rellenos, que se vuelve un pasivo, y cómo lo pueden convertir las empresas en un parte de un activo que lo pueden llevar a monetizarlo fácilmente. Eso, Felipe, es fundamental. Lo que estás diciendo hay países que en este momento ya tomaron la decisión de que no pueden tener más rellenos sanitarios porque no tienen espacio. Ejemplo, Austria. Entonces el reciclaje tiene que ser importantísimo. La tecnología que hoy por hoy tiene ENCA para hacer el reciclaje de las botellas permite que se reciclen esas botellas N veces. O sea, su ciclo no termina. Sí. Y se llama economía circular porque se coge una botella y vuelve y se convierte en materia prima para hacer otra botella. Entonces, y la misma botella recirculando N veces, nosotros descomponemos la química de la botella y volvemos y la rearmamos. Entonces eso permite que la recirculación sea N veces. Entonces nosotros hacíamos fibras de derivados del petróleo, hacíamos materia prima para hacer botellas de derivado del petróleo, ahora se hace de la basura. Nosotros decimos que transformamos lo ordinario, la basura, en algo extraordinario como un contenedor en contacto con alimento. ¿Y qué beneficios tienen esas 4 plantas que tenemos en estos momentos funcionando para el planeta? Pues la primera, en la parte ambiental.
La botella es petróleo y si uno no lo recicla, se demora más de 150 años en degradarse. Segundo, energéticamente, hay una economía de más del 92% en el consumo de energía. O sea, eso equivale a tener una ciudad, al consumo de energía de una ciudad como Cali, 600.000 hogares, que si lo que nosotros hacemos lo hiciéramos con derivados del petróleo. Tercero, lo que más contamina en un país, vehículos. La emisión de CO2, las emisiones de CO2 se reducen en un 72%. Eso equivale a retirar de las calles 21.000 vehículos. ¿Qué es lo que más contamina en una ciudad? Y cuarto, en la parte social, que a nosotros nos encanta, al sector reciclador, por la compra de las botellas que nosotros hacemos, le llegan más de 230.000 millones de pesos. Un sector completamente deprimido. Y aquí, ¿qué es lo que hay que buscar? En Colombia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que el estrato 1 pase a 2, el 2 pase a 3, el 3 pase a 4. Porque hacer botella a botella lo puede hacer uno como lo hacen en Europa, con estaciones de transferencia. En Europa no hay recicladores, estaciones de transferencia. Aquí en Colombia, en estos momentos, tenemos que pensar en ellos, en los recicladores. Doctor Álvaro, pensando en esa dinámica que creo que ustedes la tienen muy clara y que es importante innovar, conociendo cuáles son las dinámicas y tendencias del mercado también y hacia dónde va el tema de la economía, hacia dónde va la economía circular. ¿Cuáles son esos nuevos proyectos que ha venido contemplando ENCA de cara al futuro? Porque claro, una empresa hoy está teniendo unos evitas positivos desde lo que viene haciendo, pero también empieza a decir, venga, yo tengo que tener otros retos a futuro y cómo los empiezo a encaminar como empresa. Sí, en la parte de innovación, pues hemos venido trabajando desde hace varios años en que la planta tenga residuo cero, porque esa es la mayor economía. Que todos los residuos que salen en la planta se puedan reutilizar. Entonces, lo que mencionaba ahora, cómo los residuos que quedan de la planta de botella a botella y de la planta botella fibras, que son las tapas y las etiquetas, montamos una planta nueva que coge las tapas y las etiquetas y las convierte en poliolefinas. Montamos una planta, de las plantas más modernas que hay en el mundo, porque es capaz de separar tapa y etiqueta. Eso quiere decir que separa polietileno de polipropileno. El reciclaje en el mundo de poliolefinas es un reciclaje muy artesanal y eso no le permite a las grandes compañías que se les entregue un producto homogéneo. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a recoger, por decir cualquier cosa, polietileno. Entonces ahí hay ganchos, hay sillas, hay de estos cubitos donde se empaca la pintura, o sea, N cosas. Y no pueden entregar un producto homogéneo, porque un día lleva más sillas, otro día lleva más ganchos. Nosotros somos capaces de entregar un producto homogéneo para que las compañías que trabajan 7x24 puedan programar sus plantas y decir a esto le va a entrar es un 30% de reciclado, pero ese 30% es completamente homogéneo. Entonces, eso que estamos haciendo nosotros de entregar un producto homogéneo nos permitió, por ejemplo, firmar un acuerdo con Dow Chemical, que es la compañía más grande en el mundo en polietileno, y hoy parte de los empaques de plásticos flexibles que se hacen para detergentes en polvo provienen de ese reciclaje. Y uno dice, polietileno y polipropileno, poliolefinas, en el mundo se consume 3,5 veces más de lo que se consume PET. Hoy en PET nosotros recaudamos 6 millones de botellas cada día. Entonces, la oportunidad que hay de incursionar en un sector como el de polietileno o polipropileno. La ley de plásticos de un solo uso que empezó este año con exigencias en que cada botella tiene que tener un porcentaje de material reciclado y que un porcentaje de todo el PET que hay que se consume en Colombia debe reciclarse. Y que cada año esa ley es más exigente, pues nos exige a nosotros, para que los embotelladores puedan cumplir con esa normatividad, pues permanentemente seguir creciendo. A pesar de que hoy tenemos una de las plantas más grandes del mundo, esa ley nos exige que año tras año tengamos que estar mirando para ver qué plantas adicionales se puedan hacer,
posibilidades de replicar el modelo que nosotros tenemos hoy aquí en otros países. Nosotros que pensamos que somos tal vez la única planta en el mundo que está metida en reciclaje y que es dueña de los centros de acopio para hacer esas botellas. Y que en ese reciclaje la gran mayoría en el mundo hacen es botella a botella. Que nosotros tenemos otros productos donde podemos aprovechar los residuos que quedan como materia prima para esas otras líneas. Un poquito entendiendo es, Enca se ha convertido en un especialista en el manejo de esa botella, de ese plástico, de ese PET, se ha vuelto un especialista en el mundo. Es decir, si hoy miramos una tabla y miramos en ese ranking cuáles son las empresas hoy que se han vuelto especialistas en darle manejo y vida a esa nueva botella, a esa nueva materia prima, Enca estaría en un ranking del primer lugar, por decirlo. Pues le cuento que ayer nos dieron la certificación para exportar material reciclado a Europa. Esa es una muy buena noticia. Por hoy somos la única compañía porque las exigencias para nosotros, para uno certificarse en Europa, que lo veníamos trabajando hace años, son de tal manera que tenemos que demostrar que la forma como nosotros recogemos las botellas y fabricamos el producto son exactamente iguales a lo que se hace en Europa. Ayer nos llegó la certificación, estamos supremamente contentos. Hoy por hoy exportamos a Estados Unidos y ahora vamos a llegar a Europa, que es la región más exigente, no solo en calidad, sino en la trazabilidad. Porque la botella no puede provenir de un relleno sanitario. Tiene que recogerse a mano y eso hay que certificarlo. Entonces nos tiene absolutamente contentos porque esa certificación son muy pocas las compañías que logran tenerla. Felicitaciones, doctor Álvaro. Yo creo que eso es un logro que hay que mostrar en todas partes porque eso demuestra que compañías colombianas están logrando salir adelante con todo ese esfuerzo, con esa dedicación, con ese liderazgo que usted nos ha venido mencionando, doctor Álvaro. Eso es muy importante. Y frente a eso quería hacer una pregunta como presidente. ¿Cuál es esa visión a 10 años mínimo que han contemplado Enca? ¿Cómo se ve usted ese Enca dentro de 10 años? Es seguir, lo tenemos en nuestra planeación estratégica, nosotros tenemos que seguir creciendo en negocios sostenibles. Como lo mencionaba ahora, hay oportunidades enormes a través de la ley de plásticos de un solo uso en Colombia y en otros países replicando lo que hoy hacemos e incursionando en otros materiales. La red de reciclaje nuestra es la red de reciclaje más grande que hay en el país, si usted la compara con cualquier otra red. Hoy por hoy se vuelve multimaterial, estamos recogiendo vidrio, estamos recogiendo Tetra Pak. Nosotros tenemos presencia en más de 900 de los 1.100 municipios que hay en Colombia. Tenemos presencia en todos los departamentos que hay en Colombia. Eso, nos hemos especializado en eso porque el reciclaje en Colombia es muy complicado, porque Colombia está atravesado por 3 cordilleras, la logística es muy difícil. Cuando uno mira México, pues el reciclaje es mucho más sencillo, una ciudad como Lima en Perú, porque son ciudades muy grandes y muy planas. Entonces, ese tipo de cosas se vuelve bien importante para mirar otro tipo de oportunidades que hay en el reciclaje. Pero la idea es seguir creciendo en sostenibilidad, y cuando hablo de sostenibilidad, no simplemente es verde, sino que negocios, porque la economía circular debe ser un negocio rentable por sí sola. Sí. Doctor Álvaro, yo quisiera hacer como una especie de giro, porque Enca es un referente empresa hoy a nivel mundial, a nivel departamental y a nivel nacional. Tiene una planta que está ubicada en el municipio de Girardota, y también quisiéramos nosotros conocer cómo esa perspectiva que tiene Enca hoy en su cabeza como presidente frente al territorio, cuáles son las recomendaciones que tenemos que empezar a trabajar en la Burra Norte y en especial para fortalecer cada vez más el tejido empresarial, para generar esas conexiones, esa mirada de territorio. Nosotros hemos tenido una mirada desde ProAburra Norte, acuñando también una conversación con varios empresarios, y es que la Burra Norte tiene unas capacidades muy interesantes que lo que vale la pena es resaltarlos. A veces nos quedamos resaltando lo negativo
y poco hablamos de eso positivo que hay. En el territorio estamos hablando, son 38 empresas grandes hoy, más de 15.000 empresas que están allí registradas según información de Cámara de Comercio. Hoy tenemos unas vías que nos llevan y nos conectan fácilmente al Magdalena, al nordeste, al oriente antioqueño. Es un corredor que hoy se vuelve muy importante de temas logísticos. El país ha venido teniendo una transformación en la infraestructura física, pero cómo ese llamado o esa invitación que podemos tener desde la perspectiva de un presidente como ENCA sobre la Burra Norte, qué hacer y qué empezar a trabajar para mancomunadamente con otras empresas, con el sector público, con la academia, con las comunidades, ¿cuál sería esa invitación que nos podrían hacer desde ENCA? Yo partiría de educación. Yo creo que la educación es lo que puede transformar una región y un país. Nosotros en ENCA, más del 70% de las personas que empleamos están en la zona norte de la Burra. Y algo que nosotros nunca tocamos desde que empezó ENCA es un enfoque muy grande en la parte de educación. Los beneficios que tienen los empleados, los trabajadores de ENCA en educación es para el total de los hijos que tenga. Si la persona tiene 2 hijos o tiene 10 hijos, cada uno de esos hijos recibe un auxilio escolar que le permita terminar su colegio y su carrera. Yo creo que la mejor forma como podemos transformar, como hablábamos ahora, primero el quién y después el qué, es que hayan hogares bien constituidos, que puedan tener trabajo. En ENCA, por ejemplo, no tenemos ningún inconveniente que trabaje el papá, la mamá, los hijos, simplemente que no trabajen en la misma área. Pero que puedan trabajar, porque si nosotros podemos entregarle unos recursos a una familia para que tengan la parte económica definida, se van a poder integrar más como familia, van a poder educarse, van a pasar de estrato 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, van a crecer. Y en la medida que estas personas se capaciten, sean personas con esos atributos de carácter, estén capacitados en diferentes disciplinas, pues si el papá era operario, el hijo puede ser contralor de la empresa o puede trabajar en la vicepresidencia de ventas y vamos a empezar. Todo eso va a hacer que la región crezca. Pero la región crece, una ciudad es importante por esos hogares que tiene constituidos, con la esencia de esos hogares. Por eso crece esa región. Entonces, para mí, si me preguntan qué es lo importante, es que tengamos una educación, no solo en la parte de familia como atributos de carácter, sino el complemento de que tengan un colegio, un bachillerato, una carrera técnica o una carrera profesional, pero ese complemento. Hablaríamos de 2 mezclas importantes, una educación de calidad y una educación pertinente, ¿cierto? Porque ahí uno a veces ve programas que, venga, esto ya no tiene cabida hoy en lo que están demandando. Yo creo que esa es una apuesta muy importante y precisamente desde la corporación nosotros le hemos venido apostando a un programa que se llama Generación Norte. Es un programa que hoy impacta 600 chicos del municipio de Barbosa, del municipio de Girardota y del municipio de Copacabana. Más allá de trabajar esas competencias básicas, matemáticas, español, estamos acompañando a estos jóvenes en esas habilidades blandas, conocemos nosotros como habilidades socioemocionales. Que esos chicos, al menos cuando salgan de 11, tengan una idea de que es un proyecto de vida y que dentro de ese proyecto de vida puedan tomar la decisión si quieren emprender, trabajar o estudiar. Y si quieren trabajar, les mostramos las diferentes opciones que hay en el territorio con las empresas que tenemos de la mano, como ENCA de Colombia. También si quieren emprender, les mostramos una ruta de emprendimiento que hemos venido desarrollando con algunos aliados importantes. Y si quieren estudiar, les mostramos también otras opciones que hay en el medio para querer estudiar. Entonces, eso nos ha permitido conectar con estos jóvenes, con egresados, con sus padres de familia y hasta con los mismos docentes, de cómo podemos empezar a pensarnos esa nueva educación que queremos en el territorio. Y frente a eso, doctor Álvaro, le quiero hacer una última invitación. ¿Cuál sería esa recomendación que usted le haría a esos jóvenes que quieren emprender, que quieren montar empresa,
que quieren ser los próximos directores, los próximos CEO de esas compañías que se vienen desarrollando en todo Colombia y en el Aburrá Norte? Yo los invitaría a pensar en grandeza, pero grandeza que perdure. Un negocio que no pueda perdurar en el futuro es un negocio que no tiene las bases. Entonces, y para pensar en esas bases, lo primero es disciplina, para ser constante en lo que uno está haciendo. Lo segundo es ese liderazgo desde la humildad, con esa voluntad férrea para hacer lo que haya que hacer y sacar los proyectos que incursionen y que se metan adelante. Y lo tercero es la transparencia y que sean personas integrales en lo que están haciendo. Creo que son las cosas que uno tiene que trabajar para que después se vean los resultados. Entonces, es la invitación y es lo que estamos hoy por hoy también trabajando al interior de ENCA con todas las personas que nos van llegando. Muchas gracias, doctor Álvaro. Pues recordarle a todas las personas que nos escuchan y nos siguen a través de nuestras redes sociales del programa Un Café con el Director. Hoy nos acompañó el doctor Álvaro Hincapié, presidente de ENCA de Colombia. Doctor Álvaro, y quisiéramos aprovechar porque el programa se llama Un Café con el Director y queremos compartirle a usted este pequeño detalle, que es un café de una asociación de cafeteros que está ubicada en el municipio de Baposa. Es un café muy especial hecho por cafeteros propiamente del municipio de Barbosa, quienes fueron ganadores el año pasado del concurso que nosotros tenemos de la mano de la Cámara de Comercio del Centro Comercial Puerta del Norte, que se llama La Mejor Taza de Café de la Aburrá. Ellos fueron los ganadores, son los empresarios del sector capo, todos los días le están metiendo, y precisamente hoy quería también amenizar este espacio compartiendo con nosotros ese café de ellos. Entonces, compartírselo a usted. Muchas gracias. Qué tan rico. Café Barbosa. Muchas gracias. Recordar pues que este programa Un Café con el Director tiene unos patrocinadores, y nuestros patrocinadores, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Cofama, Transmetano, Por Antioquia, el Centro Comercial Puerta del Norte, Incolmotos Yamaha, Invesa, Super Cerdo y Uniminuto. A todos ustedes, muchas gracias y nos vemos prontamente con otro programa Un Café con el Director. El diccionario dice que transporte es llevar a alguien o algo de un lugar a otro. Y no tenemos dudas, eso hacemos. Desde 1997, transportamos gas natural a través de nuestros gasoductos. Desde Cimitarra, Santander y por todo el departamento de Antioquia, llevamos gas natural de un lugar a otro. Transmetano, una empresa de Promigas para Antioquia y Colombia. Hace 70 años, las palabras dieron origen a una idea que se convertiría en historias. Yo te invito a soñar, yo te invito a bailar. One more fire, welcome to paradise. Ayer soñé que me elevaba.
En Antioquia la vida vibra en cada rincón. Cada montaña es un refugio de esperanza, cada valle un testigo silencioso y cada fuente hídrica un recordatorio de la fragilidad de la naturaleza que protegemos junto a las comunidades. Ya son 3 décadas de compromiso con los territorios, de pasión por la preservación de los ecosistemas y de dedicación en la formación de generaciones transformadoras que contribuyan a la construcción de un legado de sostenibilidad. Corantioquia, 30 años conectados por la vida. Invierte en tu futuro, invierte tu prima en educación. Matricúlate en un posgrado en Uniminuto y transforma tu carrera. Inscríbete ya al 313-327-9313. Uniminuto, educación que transforma. Vigilado Mineducación. Somos la compañía amiga. Pero además, somos expertos en llegar a los lugares más increíbles de Colombia. En transformar vidas y llenar tus días de color. Somos especialistas en trabajar con la gente que más sonríe. Y en ponerle buena energía y actitud a todo lo que hacemos. Somos expertos en sembrar, cultivar y cosechar un país. Los mejores haciendo amigos a donde vamos. Aquí todos los días creamos enlaces con el planeta y la humanidad. Aquí somos inmensamente colombianos.